Muy buenas tardes, Daniel, que estás allí, y a ver si conectamos. Bienvenidos todos. Hola, hola. Hola, Dani. ¿Qué tal? Te pillamos bien, ¿no? Ya al final. Sí, yo estoy bien. A puntito de salir de viaje, justamente cuando terminemos la sesión saldré de viaje de Valencia a Madrid, así que al final me ha sido complicado salir antes. Y he aprovechado también los últimos minutitos de playa, que también me merece la pena aprovecharlos. Es seguro que sí, y Valencia es muy bonita. Sí, así es, así es. Bueno, bienvenido. Voy a dar paso a presentarte, ¿vale, Dani? ¿Vale? Muy bien. Él es Daniel Serrano, es emprendedor desde que tenía 17 años, como él nos cuenta, acostumbrado a superar retos, dificultades y resiliente de la vida, él mismo se llama. Ha superado muchas barreras, como bien nos cuenta, a la hora de emprender. Entonces, todo ello lo lleva a día de hoy a ser alguien que puede orientar y guiar a muchos en este camino, ¿no? Tuvo una empresa en el 2012, la cual fue una multinacional que tuvo mucho éxito, que tuvo que cerrarla 2 años después. Todo esto fue un desafío, un reto, pero también fue un triunfo, porque también logró grandes cosas en el camino, ¿no? Se dedica al coaching, al mentoring, está enfocado en los emprendedores, como bien lo escuchamos, y lo que hace es lanzar los negocios y definir su identidad como emprendedor y trabajar también esa parte interpersonal, como él mismo la llama. Trabaja también sobre las energías del miedo y el amor, que nos contará algo. Lleva uno de sus emprendimientos es Credecer, que si bien él quiere nos cuenta de qué se trata. Y a día de hoy está muy en auge un máster que lo ha hecho muy enfocado para los emprendedores en el crecimiento y la transformación de los mismos. Que trabaja pues todo lo que es la mentalidad, unas 10 áreas que él, si quiere, nos cuenta algo al respecto. Padre de una niña maravillosa, Alma, una cosa muy chiquitita todavía, pero sé que es precioso. Soñador, visionario, inconformista. Considera que aún con todo el trabajo personal que lleva, él se considera, dice, ignorante porque todavía tengo que mucho por aprender, lo cual lo hace muy humilde al decirlo. Yo ya os digo que tiene mucho trabajo hecho este señor. Le gusta mirar hacia adentro, que eso no siempre es sencillo, pero no le importa hacerlo, porque sabe que es una manera de identificar esas áreas de mejora y él se considera a sí mismo una persona en mejora constante. Este es Daniel Serrano. Espero haber hecho... Ya después de todo esto que has dicho, ya no sé yo qué decir, Patri. Qué buena presentación. Muchísimas gracias por abrir este espacio, por invitarme y por permitirme también compartir un poquito de mí con tu audiencia.
que bueno, que siempre, siempre es de agradecer, ¿no? El habilitar este espacio y el dedicar un ratito, ¿no? A personas que están ahí siempre con ese hambre, ¿no? De aprender. Así que gracias. A ti Y por bueno, venir. pues ese soy yo. Vienes con un tema que da mucho de sí, ¿no? Como es el miedo, el gran enemigo del amor, tú bien lo llamas. ¿Qué es eso? Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, pero ¿qué dice Daniel con respecto a eso? ¿Qué nos cuenta al respecto? Que sé que mucho tienes. Fíjate, yo normalmente suelo dar conferencias sobre emprendimiento, sobre actitud, sobre resultados, sobre proactividad. Y también el tema del amor y el miedo es un tema que nos afecta también en todo esto, ¿no? El amor no es solamente esto que nos han vendido en las películas de Hollywood, sino que yo creo que el amor es una de las energías más poderosas que tenemos dentro de nosotros para poder crear, para poder construir, para poder actuar desde esa energía, desde ese estado emocional. Y fíjate que el miedo es exactamente todo lo contrario, ¿no? El miedo es exactamente una energía también igual de poderosa, pero que puede sabotear cualquier acto, cualquier intención, cualquier relación, cualquier proyecto. El miedo, yo digo que es el mayor enemigo del amor, también es el mayor enemigo de nuestros sueños, también es el mayor enemigo de nosotros mismos, si no sabemos gestionarlo correctamente, ¿no? Yo he vivido relaciones donde había mucho amor, pero por culpa del miedo ese amor no llegaba. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que en el día a día, en cualquier acto, en cualquier situación, en cualquier incluso en la palabra está llena de amor, pero si la otra persona tiene miedo, no le está llegando esa energía, ni en las palabras, ni en los actos, ni en la emoción como tal. Por tanto, podríamos decir que el miedo puede sabotear cualquier situación que nosotros vivamos, ¿no? Entre ellas, pues obviamente, desde una relación de pareja hasta un proyecto, hasta el amor más puro que puedas sentir por un hijo, ¿no? Si yo, por ejemplo, a mi hija la amo con toda mi alma, ¿no? Y además se llama Alma. Sin embargo, si tengo miedo respecto a su educación, a su crecimiento, al tiempo que no esté conmigo, eso a mí me hace sufrir y hace que yo el amor que tengo hacia ella se lo dé condicionado por el miedo, se lo dé ensuciado por el miedo. Por tanto, por eso digo que el miedo es el mayor enemigo, ¿no? En este caso, porque es el mayor saboteador que existe si no sabemos gestionarlo correctamente. También el miedo nos sirve de palanca muchas veces, nos sirve de motor, nos sirve también para calibrar, ¿no? Y como una emoción que nos muestra, ¿no? Por aquí sí o por aquí no. Pero muchas veces el 97% de los miedos los creamos nosotros, nos los inventamos, nos los imaginamos, los creamos, por lo tanto, los creamos aquí, por lo tanto, los creamos en el mundo real en muchas ocasiones. Y eso que hay estudios que demuestran que el 97% de los miedos nunca se cumplen. Es Nunca se como, cumplen. es como crear una película realmente, y si Sí, persiste mucho en ella, la traes aquí a la realidad. ¿Podría ser? así es, así es. Cualquier película que podamos crear en nuestra mente la podemos crear en nuestra vida. Eso yo creo que todos los que estamos dentro del mundo del desarrollo personal lo hemos comprobado, lo hemos experimentado y sabemos que es así, ¿no? Ahora, cuando el amor es la emoción principal en todos tus actos, como le metas un poquito de miedo a esa emoción, la estás saboteando. No está llegando el amor como debería de llegar, ¿no? Y yo no hablo únicamente del amor de pareja, hablo el amor a la hora de dar una entrevista como esta, o a la hora de relacionarte con personas con las que trabajas, o hablo del amor a la hora de escribir un mail, por ejemplo, o a la hora de mirarse a uno mismo, ¿no? Con ojos de amor, ¿no? O admirándonos a nosotros mismos. Como le metamos miedo a esos actos o a esa visión, nos la estamos cargando, la estamos ensuciando, la estamos condicionando y la estamos, además, ese amor no llega limpio. Y lo mismo pasa si es la persona que lo recibe la que está metiendo ese amor. Es como Sí. un muro que está poniendo, ¿no? Perdón, esa persona mete ese miedo, es como un muro que está poniendo entre medias y hace que ese amor no llegue. Por lo tanto, el miedo, sin ninguna duda, nos sirve también como condicionante ante cualquier acto, cualquier decisión
Y tú fíjate, si tú tomas una decisión desde tu amor más profundo, pero luego viene un miedo y tomas otra decisión que sabotea la decisión previa que habías tomado, ahí, ahí entras en ese juego, ¿no? De qué pesa más para ti, a qué energía le vas a dar más fuerza o más poder. Y dependiendo de la que elijas, será la que más se manifieste, será la que más se exprese. Y desde ahí será desde donde crearás y construirás. Y cuando muchos sabemos, aunque no reconozcamos, sabemos cuando estamos en miedo. Pero ¿cómo podríamos hacer que esto, que es, como bien has dicho, es un saboteador, es parte muy destructiva de todo lo bello, de todo lo que te hace sentir bien? ¿Cómo podemos lograr que este mismo, pues, o sea, menos influyente en nuestra vida, o cómo podremos restarlo, darle menos cabida a nuestras propias opiniones y decisiones? Yo creo que ahí sería dándole la atención justa, ¿no? Identificar la emoción del miedo surge en ocasiones de forma impulsiva, de forma inconsciente, y viene pues provocada por una alerta interna o externa, ¿no? Yo lo que diría es que cuando ese miedo venga, ahí suena una sirena de una ambulancia, ¿no? Y ahí y usando esto como ejemplo, o de la policía, usando esto como ejemplo, ya nos pueden saltar las alarmas de wow, peligro, miedo, problema, ¿no? Y cómo un estímulo externo o interno puede provocar esa emoción de miedo. Yo ahí lo que recomiendo es darle la atención justa y necesaria e imprescindible, y no estar más de la cuenta dándole vueltas a ese miedo. Porque cuando identificas un miedo, tienes que preguntarte si ese miedo es real o no. Yo creo que ese es el primer paso. Identificar si ese miedo es un peligro inminente que tienes ahí de verdad, o es un miedo que te estás imaginando en ese momento. Incluso si fuera un miedo real, dándole demasiada atención a ese miedo real provoca que nuestro estado no sea el adecuado como para poder afrontarlo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un cliente con miedo a que no te compre que con amor a ayudarle, ¿no? ¿Se entiende este ejemplo? Si yo tengo miedo a que mi cliente no me compre o miedo a perder un cliente, estoy actuando condicionado por esa emoción y por esa energía. Y la nota las personas, ¿verdad? Y lo notan las personas. Sin embargo, si lo estamos haciendo desde el amor a servir, a ayudar o a nuestra profesión, ahí la energía cambia, lo que la persona percibe cambia, nuestra actitud cambia, nuestra emoción cambia, nuestro acto cambia. Por lo tanto, en el momento en el que identifiquemos que estamos actuando, decidiendo o sintiendo desde el miedo, yo creo que esto es parte del proceso de autoconocimiento y de mirar hacia adentro. Porque hay personas que viven constantemente en el miedo y no lo saben. Que se imaginan siempre el escenario negativo, que están siempre preocupados, que están siempre sufriendo, imaginándose escenarios que no les gustaría. Yo les preguntaría, ¿cuánto de todo eso se cumple en tu vida habitualmente? Si te pasas dando vueltas, imaginándote cosas que no quieres que sucedan, que en muchos casos no suceden. ¿Cuánto tiempo pasas alimentando tus miedos? Cuanto más claridad tengas respecto a el tiempo que pasas alimentando tus miedos y creando tus miedos, porque la mayoría de los miedos los creamos irracionalmente en nuestra mente, va a ser mucho peor. Por lo tanto, en el momento en que te das cuenta, ahí ya puedes cambiarlo, ¿no? Ahí ya puedes decir, ok, me salgo del miedo. ¿Y qué haría el amor en este caso, en este momento, en este instante? ¿Cómo puedo, desde el amor, afrontar esta situación que me preocupa? Porque hay situaciones que nos preocupan, ¿vale? Que nos estamos ocupando antes de tiempo por un miedo. Sin embargo, ¿cómo puedes resolver esa situación en vez de desde la energía del miedo, desde la energía del amor? Que es mucho más poderosa a la hora de crear. Totalmente. Y todos tenemos miedos. Todos vamos a seguir teniendo miedos el resto de nuestra vida. La diferencia es, ¿permitimos que el miedo nos domine o aprendemos a bailar con él? Aprendemos a usarlo a nuestro favor. Aprendemos a darle la vuelta cada vez que sea innecesario que ese miedo se mantenga. Pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ese miedo, poderle dar la vuelta para encontrar una energía más poderosa, como en este caso puede ser el amor, para poder crear desde ahí. Esto es como
el miedo yo lo traduzco que a la vocecita esa que nos habla, ¿no? Y que no te empodera, sino que te resta valor, te dice no vales, no llegas, no harás, a dónde vas. Este, la forma de darle la vuelta, por lo menos lo que me viene a mí ahora mismo a cuento, es que yo siempre le digo gracias, pero siempre digo, me recuerdas aquello que no soy, ¿no? Qué Perfecto. bueno, qué bueno. Entonces, quizás ese sería el darle la vuelta que más o menos nos has dicho. Sí, es darle un nuevo significado. Es, por ejemplo, miedo, ¿para qué estás aquí? Estoy aquí para avisarte de un peligro. Ok, ¿este peligro es real o es imaginario? En la mayoría de las veces es imaginario. O puede ser real, pero le damos tanta imaginación que lo hacemos real. Por lo tanto, en ese caso es, cuando venga el miedo, ¿vas a permitir que el miedo te limite, te sabotee, te condicione? ¿O vas a usarlo como palanca de motor para cambiar tu estado, cambiar tu enfoque, cambiar a qué le das atención, para que cambie el resultado final? Yo le diría que el miedo puede ser tu peor enemigo, pero también lo puedes convertir en un aliado. Por ejemplo, el miedo para mí sirve para dos cosas. Una es para salvarte la vida en caso de que te enfrentes a un león o tengas que cruzar una carretera llena de coches. Y también sirve el miedo para convertirte en una persona más valiente cada vez que afrontas cada uno de esos miedos. Por lo tanto, si ese miedo lo identificamos y somos capaces de actuar a pesar de él, somos capaces de cambiar esa energía de miedo por otra energía de valentía, por ejemplo, que la valentía es un acto de amor al fin y al cabo. Si cambiamos esa energía de miedo por gratitud, doy gracias a aquello que me asusta, a aquello que me preocupa, porque me alerta para poderme preparar ante un futuro incierto, pero que me estoy imaginando y que estoy creando en mi mente, ¿no? Por lo tanto, yo ahí le daría cuanto menos atención a ese miedo y buscaría siempre la forma de darle un nuevo significado a eso que nos da miedo. ¿Cómo le damos un nuevo significado? Pues interpretando cuál es aquella oportunidad que tenemos de crecimiento, cuál es aquella oportunidad que tenemos de mejorar, cuál es aquel objetivo o resultado final que vamos a obtener cuando superemos ese miedo al cual nos enfrentamos. Y qué mejor que hacerlo desde la energía del amor. Porque si vas a, por ejemplo, meterte al mar, que mira, yo ahora estoy rojo porque me he dado un buen baño de mar, me ha dado un poquito el sol, ¿vale? Y estoy todavía un poquito sudando por el calor que hace, pero imagínate que te metes al mar con miedo, asustado, porque hay olas o porque te vas a quemar o por si viene una medusa o por si te da una insolación. ¿Qué pasa si lo haces con esa energía? ¿Es posible disfrutar así? Probablemente es mucho más complicado. Sin embargo, ¿qué pasa si cuando salen esas alertas dejas de darle atención y empiezas a enfocarte en todo aquello que te haga sentir bien, todas esas variantes que tiene el amor? El amor no solamente es enamoramiento o esto que vemos en las relaciones, sino el amor tiene muchas formas de manifestarse, desde la gratitud, desde el respeto, desde el cariño, desde la comprensión, desde el disfrute, desde la aceptación, desde cualquier emoción positiva es una forma de manifestarse que tiene el amor. Por lo tanto, todo lo que hagamos, si lo hacemos desde ahí, el resultado será siempre mucho mejor. Y siempre que le queramos meter amor a algo, como le metamos también miedo, lo estamos ensuciando, lo estamos destruyendo, nos lo estamos cargando. Y yo esto lo he vivido en primera persona en relaciones donde había mucho amor, pero también había mucho miedo. Cuando hay mucho amor, pero también hay mucho miedo, el amor que hay no llega. Porque hay una barrera de miedo que lo detiene. Hay una barrera de miedo que lo enturbia, que lo difumina, que lo contamina. Y yo creo que en ese sentido el miedo puede ser muy, 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 muy saboteador, ¿no? Si le damos más importancia de la que realmente tiene. Si vivimos, decidimos, actuamos y sentimos desde el miedo, por mucho amor que haya, no servirá de nada, ¿no? Porque podríamos decir que sin ninguna duda el miedo podría ser ese gran veneno, ¿no? Del amor, de las relaciones de pareja,
de la relación de amor hacia uno mismo, del amor que sientes hacia tu profesión, hacia tu empresa, hacia tus clientes, en todos tus actos, porque se puede tener amor a un ser que no conoces. Por supuesto, le puedes dar amor a una persona que acabas de conocer. Sí, con darle respeto, gratitud y desearle lo mejor, ya le estás dando amor. Es una forma de manifestarlo muy, muy sutil y que es obviamente mucho más poderoso que si cada vez que conozcas a una persona tienes miedo a que te defraude, tienes miedo a que no te caiga bien o no caerle bien, tienes miedo a cualquier cosa de estas, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que desde ese acto de amor se generan muchas posibilidades, muchas oportunidades, se generan muy buenas relaciones, se crean muchas oportunidades, tanto a nivel personal como en lo profesional, y desde ahí, pues obviamente, movernos con esa emoción es mucho más poderoso. Dani, en cierto modo es cambia el foco y si empiezas algo, cambia el foco si hay miedo. Cambia el foco continuamente, cambia el foco, colócate en un modo de sentirte bien. Y yo, además de todo esto que nos sirve para todo, que nos has dicho, ¿y cómo lo podrías quizás encauzar o decir o manifestar en este momento de nuestra vida, con esto del COVID que hemos tenido, con esto de los mismos emprendedores que a día de hoy se ven súper retados con esto, porque muchos no están digitales, muchos se ven con sus negocios que no saben por dónde cogerlo. Eh, y ellos creo que como todos mismos, de un modo o de otro, hemos tenido miedo de qué será más adelante, qué haremos, cómo haremos, qué... Mira, ese miedo es normal que lo tengamos todos, porque ese miedo parte desde la incertidumbre, desde el no saber qué va a suceder y desde estar viviendo una situación que para nosotros es nueva, ante una situación donde mucha gente está perdiendo su vida, o incluso su trabajo, su negocio o a seres queridos, ¿no? Nos está afectando. Ahora, es normal que tengamos ese miedo. Ahora, ese miedo podemos hacerlo más grande o podemos hacerlo más pequeño. Podemos actuar o decidir desde ahí o podemos buscar otro estado desde el cual actuar. Por ejemplo, no sabemos, dicen que ahora en septiembre, octubre va a haber un repunte nuevamente de casos, de contagios y que posiblemente podamos volver a estar confinados. Eso es muy fácil difundirlo, viralizarlo, sea un bulo o no lo sea. No sabemos si eso es verdad. Por lo tanto, si yo ahora mismo estoy sufriendo por algo que no sé si será verdad, no sé si sucederá, algo que me han contado, que me han dicho, que yo mismo me imagino, puedo estar sufriendo en un presente imaginando un futuro que nunca llegue o que nunca suceda. También es cierto que hay personas que han perdido sus empleos, que no saben cómo llegar a final de mes, que les está costando reinventarse y tienen miedo, ¿no? a esa incertidumbre económica o profesional. Yo digo, ok, ¿y qué puedes hacer tú para reducir esas posibilidades y reducir ese nivel de miedo? Porque es muy fácil esperar a que desde fuera nos busquen soluciones a nuestros propios problemas. Pero ¿de qué forma nosotros mismos podemos, a pesar de tener ese miedo, salir a la calle todos los días o en Internet a buscar oportunidades que nos permitan disminuir esa incertidumbre? Creo que todos tenemos esa capacidad de, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, buscar nuevas alternativas y nuevas soluciones creativas. Que la creatividad también es un acto de amor, fíjate. Ay. Es un acto de amor hacia mí mismo, hacia la realidad que vivo y elijo desde ahí crear una mejor realidad a pesar del miedo. Elijo darle mucho más foco a esa serie de recursos que tengo yo dentro de o que tenemos todos dentro de nosotros mismos para superar ese miedo y para que esa incertidumbre cada vez sea más pequeñita. El nivel de incertidumbre no depende de lo que sucede ahí fuera, depende de lo que sucede aquí dentro. Porque tú puedes irte mañana a cualquier país del mundo que si tú tienes esa capacidad de buscar soluciones, buscar oportunidades y no permites que el miedo te paralice o que el miedo te condicione, obviamente vas a poder encontrar y crear siempre nuevas soluciones. Siempre, pase lo que pase en cualquier parte del planeta. Fíjate que imaginaros el peor de los escenarios posibles. ¿Cómo actuarías ante esa situación? ¿Actuarías con miedo o con valentía? ¿Actuarías
¿Con amor hacia la vida o con miedo hacia la muerte? Eso marca la diferencia. ¿Actuarías desde el tengo miedo a quedarme sin trabajo o tengo ganas de disfrutar este proceso de reinvención? Fíjate qué cambio, ¿no? de perspectiva, ¿no? A mí me gusta siempre mucho darle la vuelta a la tortilla. La misma realidad, ¿cómo podemos hacer para verla desde diferentes puntos de vista y encontrar ese punto de vista que a nosotros nos sirva para convertirnos en lo que queremos convertirnos, para hacer lo que queremos hacer, para conseguir lo que queremos conseguir, o para reducir ese nivel de miedo e incertidumbre? Porque yo ahora mismo podría estar hablándote durante horas de los miedos que hay en el mundo, en la sociedad, y cómo esos miedos se contagian unos a otros, y cómo hacemos que ese miedo se expanda y crezca, y cómo decidimos condicionados por esos miedos. ¿Pero de qué sirve eso? Me pregunto. No sirve de nada. Y ya sabemos que los medios de comunicación, en televisión, están constantemente compartiendo noticias y metiendo miedo en el cuerpo a las personas. ¿De qué nos sirve alimentar ese miedo? Absolutamente de nada. Porque o nos paraliza, o nos hace estar más irascibles, o nos hace atacar a otros, o nos hace estar siempre a la defensiva. Ese miedo es muy destructivo cuando no se gestiona correctamente. El miedo sí puede ser una herramienta que te empodere para ir a por lo que está al otro lado del miedo. Porque a mí cada vez que me aparece el miedo, digo, ok, aquí estoy teniendo miedo. ¿Cuál es la recompensa que hay detrás si afronto este miedo y si lo supero? Hay muchas personas que tienen miedo a perder sus empleos, porque a lo mejor tienen miedo a salir de su zona de confort. Sin embargo, si pierden su empleo y salen de su zona de confort, a lo mejor podrían estar emprendiendo y haciendo aquello que más les apasione. Y no lo hacen por miedo. Y yo estoy... he conocido a muchas personas que han perdido su empleo en esta etapa y que han dado las gracias porque les han obligado a hacer algo que no querían hacer y que no hacían por miedo. Y cuando tienes miedo a algo, yo te diría, ok, hazlo con miedo, da igual. El premio que tienes detrás puede ser grandioso. Sobre todo vas a aprender. Y probablemente después de aprender entres en una zona mágica donde tengas un sinfín de oportunidades y de posibilidades. Y así en todo en la vida. Yo sobre todo esto lo aplico mucho y trabajo mucho con emprendedores en esta parte, ¿no? En cuántas personas tienen una idea, tienen un sueño, tienen un proyecto, pero hay un solo miedo que les sabotea y les condiciona y no les permite dar el paso. Miedo al que dirán, miedo a no tener los resultados que les gustaría, miedo a no tener los ingresos suficientes, miedo a no hacerlo lo suficientemente bien, miedo a tener que pagar muchos impuestos, miedo a ganar mucho dinero, miedo a fracasar, miedo al éxito. Yo he tenido y he visto todo tipo de miedos. Ahora, son normales esos miedos hasta cierto punto. Lo que no es normal es hacer que esos miedos se aumenten gracias a la ingeniosa creatividad que tenemos los seres humanos. Tienes mucha creatividad y mucho ingenio, ok, no lo uses para alimentar tus miedos. Usa para buscar soluciones a esos miedos. Usa para utilizar esos miedos como palanca de cambio. Usa para esa creatividad para ser valiente y superarlos y afrontarlos. Sal de tu zona de comodidad, ¿verdad? Sal de tu zona incómoda realmente, porque normalmente es como que estamos con una zona de confort incómoda, porque no está como, aunque estés trabajando para otro, muchas veces hasta que no te dan la oportunidad de irte, como que no te planteas poder hacer aquello que realmente te gusta. Y como tú has dicho, la creatividad. En este momento creo yo que la creatividad es nuestro mayor aliado y hay gente que dice, no sé cómo sacarla, pero ¿y dónde está tu experiencia? Que tienes una experiencia de vida hasta los años que tengas, que tienes muchas cosas que has hecho bien, que sabes muchas cosas que no has hecho bien también, pero sabes cómo hacerlas mejor. Y a veces la creatividad está ahí y les cuesta ver y quieren que quieren tener un resultado, quieren saberlo ya. ¿Qué les dirías a esas personas que están como en jaque porque no creen no tener el camino y tienen mucho? Tienen formaciones detrás, tienen experiencia detrás, tienen recursos detrás, tienen una vida detrás. ¿Qué les dirías? Yo les diría que no se enfoquen tanto en lo que creen que no tienen y que se enfoquen más en lo que sí tienen y en lo que sí son. Porque
es muy fácil, sobre todo las personas que estamos metidos en el desarrollo personal, de darnos cuenta de que hay mucho más por saber que lo que sí sabemos. Pero lo que marca la diferencia no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Por lo tanto, todos tenemos creatividad, todos tenemos ingenio, todos tenemos resiliencia, todos tenemos valentía, todos tenemos coraje, todos tenemos un montón de habilidades internas y de cualidades internas que cuanto más las usamos, más crecen, más se expanden, más útiles son, más valiosas son. ¿Y qué pasa? Que normalmente nos enfocamos más en lo que nos falta por aprender que en lo que ya sabemos. ¿Cuántos emprendedores quieren emprender pero todavía no se sienten preparados? La gran mayoría. Ay, Muchos. ay. Muchos. ¿Qué sucede? Que no dan el paso porque se cree que hay algo que todavía no les falta por aprender. Porque están persiguiendo el último aprendizaje, el último curso, el último conocimiento, la última oportunidad. No, no es... La cuestión no es lo que te falta. Eso no es lo que marca la diferencia. La cuestión es qué haces con lo que ya tienes, qué haces con lo que ya eres. Y ahí es donde puedes usar todo eso que ya has aprendido, que ya hay en ti y que en la mayoría de los casos no somos ni siquiera conscientes. Cuando yo le digo a un emprendedor que para mí emprender es un camino mucho más seguro que trabajar por cuenta ajena, me dice, ya, pero es que no tengo dinero para emprender y tampoco tengo tiempo porque trabajo 8 horas al día, de lunes a sábado. Digo, ok, no tienes dinero o eso es lo que crees, porque dinero a lo mejor hay que enfocarse en conseguirlo en vez de en el no tengo. Vamos a enfocarnos en dinero y en tiempo. Solo tienes 16 horas al día, de lunes a sábado, y 24 horas los domingos para poder emprender, porque trabajas 8 horas de lunes a sábado. Muy bien. Entonces, ¿y qué otros recursos tienes? Le pregunto yo. ¿Tienes contactos? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes experiencia? ¿Tienes creatividad? ¿Tienes ingenio? ¿Tienes ganas? Las ganas es un recurso, te diría, más valioso que el dinero. Porque como tengas dinero para emprender, pero no tengas ganas, sin embargo, si no tienes dinero, pero tienes ganas, gracias a esas ganas puede que consigas dinero. Si tienes creatividad y tienes ingenio, y ya te diría, aunque te creas que no tienes ingenio, aunque te creas que no tienes creatividad, recuerda algún momento de tu vida cuando eras niño o adolescente, cuando fuiste creativo en alguna área. Si tú mismo o tú misma te crees que no eres creativo, estás cortando tu creatividad automáticamente en ese instante. Yo te diría, busca soluciones creativas de cómo poder empezar a hacer hoy aquello que te da miedo. Porque buscamos la excusa de es que no tengo dinero, es que no tengo recursos, es que no tengo tiempo. Porque detrás hay un miedo normalmente a hacer algo diferente, a hacer algo distinto. Fíjate, Patricia, el mayor motivo por el cual me he dado cuenta que la gente no compra mi máster es por miedo. No lo compran por miedo a tener que hacer algo distinto, por miedo a enfrentarse a su realidad dura de tragar que no les gustaría ver, por miedo a tener que dejar atrás su vieja identidad, por miedo a tener que comprarse sus excusas, mejor dicho, dejar de comprarse sus excusas, por miedo a tener que hacer algo distinto que les obligue o les impulse a cuestionarse o a salir de su zona de confort. Y fíjate, no lo compran por miedo y es el miedo una de las habilidades y cualidades que más nos influyen a los emprendedores y a todo ser humano. Y es uno de los pilares y de las áreas del máster, donde trabajamos el miedo que tiene el emprendedor habitualmente. Yo también tengo miedo todos los días. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayores son los miedos que puedes experimentar o sentir. Ahora, ¿qué hago cuando me viene un miedo? Okay, busca la forma de resolverlo. Busca la forma de no darle tanta atención y no anticiparme a lo que pueda llegar a suceder, sino buscar soluciones creativas que me permitan avanzar y superar a pesar de tener ese miedo. Por lo tanto, el miedo, podríamos estar hablando siglos de él. Y cada profesional, estoy convencido que tiene un punto de vista diferente y complementario al miedo de lo que yo te estoy contando. Pero para mí es tan evidente, es tan obvio de cómo el miedo se convierte en una excusa
barata que ni siquiera nosotros mismos nos creemos, y por culpa de esa excusa le estamos dando más poder al miedo que a nuestro propio sueño o a nuestro propio deseo o al propio amor que podemos sentir por nosotros mismos o por alguien. Es cómo permitir que ese miedo nos esté condicionando de esa forma. ¿Por qué hacerlo? Cuando yo creo que ahí la clave está en no conformarnos con comprarnos nuestros propios miedos, no conformarnos con comprarnos nuestras propias excusas. La pereza es otra forma de manifestarse que tiene el miedo. Una persona que está sentada en el sofá y que tiene pereza, ¡ay, qué pereza! Me está dando a hacer esto. Realmente esa pereza es una forma muy sutil que el miedo hace que la persona no dé el paso que quiere dar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el miedo que hay debajo es un miedo a exponerse. Y como me da miedo exponerme, qué pereza, mejor no lo hago. O es un miedo a brillar. Como tengo miedo a brillar y a destacar y a que me señalen, a que mucha gente me observe y a tener que compararme con otros, como me da miedo eso, qué pereza, mejor me escondo detrás de una cámara y no me expreso. Mira lo que dice Amelia, esa soy yo. Esa soy yo. ¿Vale? ¿Qué hacer en estos casos? Amelia, pues, ¿qué es más grande, tu miedo o tu motivo para vencer ese miedo? Si tú permites que tu miedo crezca y lo alimentas con esa pereza, con esas excusas, el miedo crece, se hace más grande y es el mayor ladrón de sueños, el miedo. Sin embargo, si tienes un sueño, tienes un objetivo, tienes un porqué, un para qué, o tienes algo que amas hacer o que disfrutas haciendo, si ese objetivo o ese deseo es mucho más valioso y más importante para ti que el miedo, ahí es el momento de vencerlo. Ahí es el momento de superarlo. Ahí es el momento de no permitir que ese miedo domine, controle tus decisiones, sino ser tú quien elijas ese otro estado para tomar una mejor decisión por y para ti. Porque sí, el cerebro que quiere supervivencia, el cerebro se imagina miedos porque es perezoso, porque quiere ahorrar energía. Y porque cuando necesitas hacer algo distinto que te salga de tu zona de confort, el miedo que hace protegerte de quemar energía o quemar calorías o hacer un esfuerzo que a tu cerebro le suponga un trabajo. Sin embargo, ahí no están las grandes recompensas de la vida. Las grandes recompensas de la vida están cuando nos cargamos de esa fuerza, de ese amor propio, de ese amor hacia lo que hacemos y nos atrevemos a dar el paso para vencer aquella dificultad que nos encontremos por el camino, sobre todo y principalmente las que nosotros ponemos. Porque si a mí me ponen barreras desde fuera, pues yo tengo clarísimo a dónde quiero ir, ya me encargaré en superarlas, en saltarlas, en derrumbarlas o en esquivarlas. Pero como yo tenga claro hacia dónde voy y sea yo mismo el que me ponga la barrera y la limitación, ahí sí que estamos jodidos y disculparme por la expresión. Por lo tanto, la clave está en eso, ¿no? En identificar cuáles son esos muros que nosotros ponemos disfrazados de miedos y que son los que nos están saboteando. Y la mejor forma de atravesarlos es con el amor y con todas las formas que el amor tiene de manifestarse. Como te he dicho antes, la gratitud, el respeto, la valentía, la comunicación asertiva, el cariño, la atención plena, todo eso va cargado de amor. Pues son muchos actos que podemos hacer para vencer esas barreras. Gracias, gracias, Daniel. Amelia sé que se queda en el sofá, pero bueno, es realmente como mucho su pereza la quita de no poner la música, que lo sé yo. Pero ya sé que hoy ya va a decir que no y que lo va a hacer, porque, o sea, va a superar también esas cosas, porque parece, no porque sea en pequeñas dosis, el miedo no está presente y no está maniobrando o gobernando. Así que yo creo que le has dado un buen chute para que se tenga en cuenta que en su vida, aunque no sea emprendedora, también puede empezar a encarar y decir, no, voy a hacer las cosas diferentes. Gracias, de verdad. Y yo ahora me viene también preguntarte, ¿cómo logras potenciar cómo lograrías potenciar ese amor propio o ese amor en todas sus letras en lo que es el momento actual con una persona que no sabe por dónde coger quizás un emprendimiento?
Bueno, yo ahí empezaría por la aceptación. La aceptación, creo que aceptar la situación que estamos viviendo es el primer paso. Eso es una muestra de amor también, la aceptación, ¿vale? Y luego lo siguiente es honrar y reconocer todo lo que ya somos y todo lo que ya tenemos y todo lo que ya podemos hacer. Identificar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra propia experiencia personal, nuestra propia experiencia profesional, todo lo que ya somos, todo lo que ya hemos conseguido, todo lo que queremos conseguir. Identificar todo eso y armarnos de valor para atrevernos a ir por ello, ¿vale? Honrar todo aquello que ya somos. Creo que esa es la clave fundamental para poder superar ese miedo. Porque si tienes miedo a hacer algo distinto, tendrás que convertirte en alguien distinto. Tendrás que fortalecer aquella parte de ti que ya está dentro de ti, pero que quizás hasta ahora ha pasado desapercibida o no se ha desarrollado lo suficiente. Creo que todos tenemos... Saludos, José. Un abrazo también para ti. Creo que todos tenemos una capacidad ilimitada por explotar, por exprimir, por desarrollar y por expandir. Y que en la mayoría de los casos no somos conscientes de ello. Pues creo que ahí está, eso es una muestra de amor propio. Mirar hacia adentro y reconocer e identificar todo aquello que ya somos. Y yo, fíjate que yo reconozco principalmente mi ignorancia, porque hay muchas más cosas que me quedan por saber o por descubrir que las que ya sé, pero las que ya sé no son pocas. Las que ya sé hay que darlas valor, las que ya sé hay que reconocerlas, hay que cuantificarlas, hay que valorarlas, hay que usarlas, hay que actuar desde ahí. Por lo tanto, yo creo que en base a tu pregunta es esa la clave, ¿no? Es cómo principalmente valorarnos a nosotros mismos y luego aceptar la situación que hay fuera. La situación que hay fuera no podemos cambiarla nosotros mismos de un día para otro. Pero si pudiéramos cambiarla, que fíjate, ahora me contradigo a mí mismo y digo que sí podemos influir para que mejore, aunque no podamos cambiarla de un día para otro, podemos influir para que mejore, pero el primer paso es aceptarla. Pero ¿cuántas personas no han aceptado todavía la situación que estamos viviendo? Muchísimas. O cuántas la han aceptado con resignación y están resignados, sufriendo, cabreados, esperando a que todo esto pase y a que de repente el gobierno de turno nos solucione la vida. Eso no sé si pasará algún día, pero yo ahí les diría qué parte depende de ti para que con tu conocimiento y con tus acciones pueda mejorar tu vida y la de los demás y la de tu entorno más cercano, sin la necesidad de esperar a que nadie venga a solucionarte la vida. Y para eso hay que armarse de valor. Para eso no hay que alimentar tanto el miedo y hay que armarse de valentía para atreverse a hacer eso. Y no permitir que la situación nos condicione, nos sabotee y sobre todo no permitir que seamos nosotros mismos los que nos saboteemos o nos condicionemos. Porque yo creo que es mucho más peligroso el autosabotaje que nosotros mismos nos hacemos que el que viene de fuera. Porque también los seres humanos tenemos un espíritu de rebeldía, ¿no? Cuando alguien nos dice no, por ejemplo, yo digo, espérate, déjame demostrarte que sí, ¿no? Pero cuando yo mismo me digo a mí mismo no, eso es mucho más duro. Si tú misma no te crees capaz de, si tú misma no te crees merecedora de, si tú misma no reconoces tu capacidad, tu valor, ¿quién lo va a hacer? Y por mucho que alguien lo haga, tampoco te está llegando. Imagínate que yo a ti te reconozco el gran trabajo que haces, lo gran profesional que eres, lo mucho que sabes y lo mucho que ayudas a las personas. Si yo eso lo veo en ti, pero tú no lo ves en ti, no sirve de nada todo esto que yo te diga, todo esto que yo te dé. Y muchas veces es ese acto de amor o de reconocimiento que puedes hacer por alguien, ese alguien es el mismo el que está condicionándolo, lo está cortando y está impidiendo que llegue. Porque no se lo cree, porque no siente ese amor hacia él mismo o hacia ella misma. Porque ni siquiera él mismo o ella misma se da ese propio autorreconocimiento. Porque estamos más parte del tiempo fustigándonos, castigándonos y hablándonos mal a nosotros mismos que haciéndolo bien. Nos hablamos a nosotros mismos peor de lo que le hablaríamos a nuestro peor enemigo. En muchas ocasiones. Y nos tratamos en muchas ocasiones peor de lo que le trataríamos a nuestro peor enemigo. Eso es un acto de miedo.
es un acto de agresión hacia uno mismo. Eso es un acto de cero amor. Qué mejor que agradecernos, abrazarnos, aceptarnos, valorarnos, querernos. Dice Amelia que esa también es ella. Madre Amelia, parece que estamos tocando en tu tecla. Parece que... Bueno, le pasa a mucha gente, ¿eh, Amelia? Reaccione. A mí también me ha pasado en muchas ocasiones y me sigue pasando de vez en cuando. Yo todos los días me pillo diciéndome cosas, digo, Dani, ¿qué haces? Y cambio de enfoque y empiezo a darle más atención a las cosas que sí me siento orgulloso, que sí valoro, que sí agradezco, que sí reconozco, que sí amo, ¿no? Yo creo que ahí es cuestión de, cuando te pilles y te des cuenta, es cámbialo, hazlo diferente, dale la vuelta, empieza a verlo con otros ojos, quítate las gafas de color de mierda, con perdón de la expresión, y ponte las gafas de color de Rosa, autovaloración, lo que sea. de color de amor, de color rosa, Eso. aunque suene cursi, pero es así. Quítate las gafas de color de miedo, queda mejor. Eso. Quítate las gafas de color de miedo y ponte las gafas de color de amor. Y empieza a verte y a ver el mundo con amor. Incluso mira la situación que estamos viviendo con amor de un proceso de cambio, de unas oportunidades nuevas que surgen. El mundo se está depurando. Y sí, desgraciadamente ha habido muchas personas que han perdido la vida o han perdido su trabajo o han tenido que cerrar sus negocios. Siempre una crisis tiene consecuencias dolorosas y negativas, desgraciadamente. Pero una crisis es igual a una oportunidad de cambio. Es igual a una oportunidad de crecimiento. Totalmente. En momentos de crisis se han forjado las más grandes fortunas. En momentos de crisis hay personas que se echan las manos a la cabeza y hay personas que se frotan las manos. ¿De quién depende ser una de ellas? De ti, nada más que de ti y únicamente de ti, de nadie más. Dice Amelia que la estamos ayudando. Me alegro mucho, Amelia, con que todo esto que estamos diciendo te haya ayudado solamente a ti, yo ya me doy por satisfecho. Espero que también le esté ayudando a mucha más gente, ¿no? Y llega esta entrevista a mucha gente. En diferido seguro que, y aquí los telepresentes, sé que nos estás aportando mucho, incluso a mí misma. Venancia nos decía que el miedo a él lo ha empoderado mucho, nos contaba. Y yo ahora mismo con lo que tú nos acabas de decir, me he dado cuenta que cuando uno está en pos de no sé dónde ir, estoy perdida, estoy bloqueada, realmente no te estás valorando. O sea, me has dejado muy claro no estás valorando lo que eres, ni lo que has hecho, ni lo que tienes hecho. O sea, ¿dónde estás, no? Y ha sido muy bueno esto de dar la vuelta y decir, no estás perdido. Quien te hace creer que estás perdido es el dichoso miedo o la vocecita esta. Pero no estás perdido, porque si colocas el foco en cuánto llevo hecho, cuántas situaciones difíciles he tenido, es que yo creo que incluso las oportunidades, la creatividad sale o los negocios salen de aquello que has superado, de aquello que has venido. Hola, Sergio. Entonces, esto es lo que me viene a mí a decir, que realmente hay una falta de amor a nosotros mismos cuando nos sentimos bloqueados y perdidos y que no sabemos que estamos con la vocecita negativa que nos está autoconvenciendo, ¿no? Sí, yo le llamo el poco yo a esa vocecita. Bueno. Porque es el poco yo, porque es el que nos hace sentir inferiores, es el que nos hace sentir pequeñitos, es el que nos dice tú no vales, tú no eres capaz, tú no te lo mereces, tú no puedes, esto no es para ti, tú todavía no sabes lo suficiente. Fíjate, yo creo que todos los seres humanos alguna vez nos hemos dicho eso. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú no te lo mereces, esto no es para ti, tú todavía no puedes, te falta esto, te falta aquello. Y obviamente eso es una forma de manifestarse que tiene el miedo ante aquello que queremos hacer o que queremos ser. Porque es como una forma de identificar y de reconocer negativamente aquello que nos falta sin darle valor a aquello que sí ya es y aquello que sí ya tenemos. Y yo creo que la mejor forma de darle la vuelta es, ok, ya me he criticado a mí mismo mucho, ok, ahora me voy a honrar y me voy a reconocer y me voy a valorar y voy a identificar en mí todo lo
que es admirable, todo lo que es grandioso, todo lo que es reconocible, todo lo que es valorable, desde la humildad absoluta, no desde el ego, ni desde la soberbia, ni desde la prepotencia, sino desde la rendición a uno mismo, honrando y valorando lo que somos. Desde ahí generamos un poder infinito, porque cambia nuestro estado radicalmente, porque nuestro estado es de, no quiero usar palabras muy exageradas, ¿no? Pero es de omnipotencia, ¿no? Es como, wow, somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos en el momento en que reconozcamos, identifiquemos el poder que tenemos y lo valiosos que somos. Y sí, Cuando estamos conectados, ¿no? cuando estamos conectados a nosotros mismos, cuando estamos conectados a nuestra fuente de poder, cuando estamos conectados a nuestras capacidades. Porque, ¿qué nos diferencia a un ser humano de otro? Es el uso de las capacidades que tienen. No son las capacidades, sino el uso de las capacidades. Y muchas de esas capacidades no se usan o porque se desconocen, o porque no nos atrevemos, o porque no nos creemos que las tenemos, o porque no sabemos usarlas. Pero en el momento en el que identificas esas capacidades, las honras, las reconoces, las valoras, las identificas y a partir de ahí actúas y decides, la vida cambia. Todo cambia. Uno cambia y cambia todo lo que en la vida se manifiesta. Y no te lo creas, simplemente compruébalo. Atrévete a identificar todo ese poder que hay en ti. Atrévete a identificar todo ese amor que hay en ti, que es la mejor energía creadora para poder crear lo que te propongas en tu vida. Y desde ahí ya decide si quieres seguir vibrando en el miedo o quieres seguir vibrando en el amor. Pero cada vez que sientas amor, cada vez que experimentes el amor, cada vez que decidas o actúes desde el amor, como le metas un poquito de miedo, le estás envenenando. Salvo que elijas, vale, sí, viene el miedo, pero rápidamente lo saco de la ecuación y actúo desde el otro estado. Ahí es donde la magia surge. Esto es como siempre tenemos el punto de elegir, ¿no? Tú eliges. Y siempre vas a elegir iluminar tu entorno, tu vida, o oscurecerlo quizás con esto del miedo, porque el miedo no ilumina nada. Es como la nube gris, ¿no? Sí. Pero lo otro sería como una oportunidad para ti mismo y una oportunidad para muchos otros que están ahí fuera esperando quizás aquella formación que viene de tu experiencia vital, aquella oportunidad que viene de todos esos libros y esas formaciones que has hecho, aquello que has aprendido en aquel libro que practicaste, implementaste y te transformó. O sea, yo creo que las oportunidades están. Otra cosa es que decidamos nosotros elegir la vocecita negativa o elegir la otra que nos dice, valora todo lo que tienes ya hecho. Valora todo lo que tienes ya aquí. Así ¿no? es. Y pues como esto va muy rápido, ya va llegando esto a su fin, pero ¿quieres darles unas palabras a los telespectadores, tanto los que están en directo como los que te van a ver en diferido? Sí, yo les diría que el miedo va a ser tan grande como ellos lo alimenten. De hecho, cuanto más poder le den al miedo, más crece, más grande se hace y más protagonismo toma en tu vida y más presencia tiene y más te condiciona para todo. Por lo tanto, el miedo no vas a poder deshacerte de él nunca. El miedo siempre va a convivir contigo. El miedo siempre va a estar ahí. La diferencia es qué tan grande quieres que seas, cuánto lo vas a alimentar, cuánta atención lo vas a dar. Si el miedo lo aceptas, lo entiendes, lo comprendes, sabes cómo funciona, lo abrazas y permites que te acompañe y cada vez que tengas miedo actúas con miedo y le metes a esa energía de miedo, le metes la energía del amor para enriquecer más la experiencia desde esa otra emoción, pues obviamente es mucho más factible todo lo que te propongas, ¿no? Y lo disfrutas mucho más y además el resultado final siempre será el mejor de los posibles. Por lo tanto, no le des tanta atención, simplemente obsérvalo, entiéndelo y cámbialo, actúa a pesar de que esté presente, llévalo contigo allá donde vayas. También tengo miedo 24/7 y que convivo con él a diario, pero
le doy la importancia justa y necesaria. Yo resumiría con eso. Y dale sobre todo mucho más foco a la energía del amor, que es la energía creadora más poderosa, para meterla en cualquier acto. Desde dando una conferencia, hasta comprando una barra de pan, hasta dando un abrazo a un desconocido, hasta dándole la hora a un desconocido. Sea lo que sea el acto, obviamente sobre todo con los seres más queridos, ¿no? Y más amados, ¿no? Pero incluso en este caso, con los seres más queridos y más amados, como le metas el miedo a ese amor lo estás enturbiando y no está llegando como debería. Por lo tanto, ese sería mi broche final. Gracias, pero no te puedes ir porque vamos a despedir el programa con su canción y nosotros tenemos una canción y tenemos que bailar. Lo siento, esto no te lo conté. Aunque sea con brazos, con manos, los telespectadores allí presentes y todos. Empieza muy tranquila para dejarnos hablar un poco, pero enseguida empezamos. Gracias por esto, ha sido lindo tenerte. Nos has aportado muchísimo y muchísima claridad, tanto para la vida personal como para los emprendedores y para la situación actual. Has hecho un pan. Gracias. Your embrace, in your smiling face, I'm making Que te voy a hacer sudar más ahora. ¿Eh? Te voy a hacer sudar, digo más. Sí. No, está rojo más que... Estoy rojo, ¿verdad? Sí. ¿Mueres tan clarito? A mí me falta color. Felicidades, Esperamos que te haya sido bien. El niño interior tiene que estar siempre muy vivo. Patri, muchísimas gracias por este espacio gigante. Vale, sí, vete. Algo de viaje. Chao, chao. Vete. Adiós. Yo me quedo aquí con ellos. Gracias por el ratito, gracias por estar. Ya sabes, gracias por sumarte a la aventura. Estamos Te quiero. conectados. Chao, chao. Bueno, espero que os aporte tanto como creo que nos ha aportado, a mí misma también, una visión diferente, una forma de ver las cosas, pero que nos aporta, que nos suma en el día a día, en nuestra vida, en nuestro emprendimiento y para todo. Así que nos queda nada. Y gracias por estar aquí. Nos queda nada. Let it always be a sunny day. Just so you and me. A sunny day. Let it always be a sunny day. Just for you and me. A sunny day. Let it always be a sunny day. Lo dicho, elegir bien. Tenéis dos, elegir al amor. Es mejor. Nos hace sentir mejores. Feliz noche. Os amo.